¿Qué pasa, gente? Aquí estamos otra vez. Seguimos con las secuelas de Disney, segunda parte, de esas que nunca tendrían que haber existido y existen. En el anterior vídeo ya hablamos de Pocahontas 2, si no lo visteis, pasarse y le echáis un vistacito. Pero he de decir que aunque no tuve nada bueno que destacar, comparada con la que os traigo hoy, Pocahontas 2 es hasta buena. Con eso te lo digo todo. Vamos, una obra maestra. ¿Y cuál os traigo hoy? Pues para vuestra desgracia traigo El jorobado de Notre Dame 2, El secreto de la campana, que creo que es lo único que brilla en esta película, la campana, que ahora después lo veréis. Me aventuro no, a ciencia cierta, es que es la peor sin duda, de todas las secuelas que he visto hasta ahora. Y es que ahora, si no la habéis visto, me vais a acabar dando la razón. Y si la habéis visto también. Pues yo soy Mr. Illustrad y si quieres estar al día con mis vídeos, pues suscríbete al canal. ¿Que te gusta el vídeo? Pues dale like, comenta y ya que estamos, pues comparte. Así que nada, empezamos. Sí, festival el que os traigo yo, que ahora lo vais a ver. Bueno, ya en el vídeo anterior os conté que yo, aun siendo muy fan de las películas de Disney, en su día yo había visto alguna secuela, pero ha sido a día de hoy cuando yo me he puesto en serio a ver todas estas listas de secuelas que a Disney le dio por saco. ¿Por qué a estas alturas? Bueno, pues pásate al vídeo anterior que te cuento un poquito la historia de por qué. No me hagáis contároslo otra vez. Pásate a ver el vídeo anterior. Como ya os he dicho, hoy os traigo la segunda parte, aquí se ve mejor, del jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame 2, el secreto de la campana. Que ya por puntualizar, ¿os acordáis de esta escena? Sígueme, te presentaré. No sabía que hubiera tantas. Esa es Sofita. Y Jean-Marie, Anne-Marie, Louise-Marie. Son trillizas, ¿sabes? ¿Y quién es esta? La gran Marie. ¡Hola! ¿Le gustas? ¿Quieres ver más? ¿Qué te parece, Yali? Porque es que en el jorobado de Notre Dame 2 te pintan la campana como que es súper importante, pero a Quasimodo se le olvidó nombrarla en la primera película. No sería tan importante. Esta segunda parte es preciosa. Es preciosa. No le hace ningún bien a su predecesora. No había razón para su existencia. Ya de por sí esta es una obra maestra. Yo no sigo sin entender la necesidad de hacernos sufrir, porque es que no. Ya para empezar, esta película, El jorobado de Notre Dame, para mí es una de mis favoritas. Está en el top de películas favoritas de Disney. La original se estrenó en el año 96 y aquí el Menda, por suerte, pues fue al cine a verla, que me llevó mi abuela, que me llevaba mucho al cine. Y su segunda parte se estrenó en el año 2020, que ya podrían haberla alargado un poquito más y no haberla estrenado. Pero bueno, ya que estamos. En el anterior vídeo sí os conté que esta película contaba con un presupuesto de 75 millones de dólares. Error. Actualizo el dato. Fueron 100 millones. Vamos, los dólares cayeron del cielo. Y no es para menos, porque visualmente es una película, para mí es que es espectacular. Y llegó a recaudar 325 millones, pues por lo tanto triplicó las ganancias sobre su presupuesto, así que exitazo. Un éxito para la época. Es más, me gustó tanto que llegué a coleccionar el álbum de Panini, que es otra maravilla. No lo tengo entero, pero mira, por ejemplo, esta parte sí la tengo completa. Me encantaba, muy fan del jorobado de Notre Dame. Mucho, mucho, mucho. ¡Ah, que me encanta el Quasimodo! La banda sonora compuesta por Alan Menken, que es el mismo que compuso la banda sonora de Pocahontas. Pocahontas ya sabemos que ganó 2 Oscars. Esta estuvo nominada, no ganó, pero también tiene una banda sonora a destacar. Alan Menken, es que ese es una maravilla de compositor. Pues nada, pues por desgracia en el año 2002 sacaron la segunda parte de El jorobado de Notre Dame. Ya os he dicho, El jorobado de Notre Dame y El secreto de la campana, que es un secreto pues que al final se podrían haber guardado y no habérselo contado a nadie porque no era necesario. Bueno, a destacar algo bueno de esta película, sí, es cierto, una película que dura 1 hora, unos 66 minutos. ¿Podría haber durado menos? ¿Se podría haber quedado en un sketch, en un corto? Sí, pero bueno, no nos han hecho sufrir durante 1 hora y media, hora 20,
pues bueno, el sufrimiento es mínimo. 1 horita nada más. Esta vez voy a hacer una comparativa. Si visteis mi vídeo anterior de Pocahontas, pues la comparativa que voy a hacer con este va a ser muy parecida porque al final estas secuelas van un poquito en la misma línea. Vamos a ello. Bueno, antes que nada, he estado investigando, buscando en internet, pero no he encontrado el presupuesto de esta película. Más o menos el presupuesto que suelen rondar estas segundas partes suelen ser de unos 5 millones de dólares. Pero yo creo que en esta ocasión el presupuesto tuvo que ser menos porque la calidad en esta ocasión baja tanto que si hubiese sido de 5 millones habría que preguntarse dónde os habéis dejado los 5 millones. Total, que ese dato no lo he encontrado. Pongamos que han sido 5 millones o menos. Seguro, más de 5 millones no. Bueno, pues comenzamos con el apartado técnico. Porque para empezar ya la calidad del dibujo es como que no. No, hay muchas escenas que parecen de una película hecha en los años 80, que difiere mucho del tipo de dibujo ya del año 2000. Un trazo y una calidad demasiado pobre. Si ya me quejaba yo en Pocahontas, que al menos en Pocahontas el tratamiento de muchos de los personajes era diferente, lo del tema del contorno del dibujo con línea de color. La línea es siempre negra y en ocasiones es tan vasta que se pierden detalles y que hacen que la película pues es una película del chino. Aquí no se cuida el tratamiento con ningún personaje, no. Ya en Pocahontas, por ejemplo, me quejé yo mucho de que en ciertas escenas metían de fondo muchos personajes que a la hora de animar, pues no, permanecían estáticos y yo dije, bueno, pues si no puedes animar a tanta gente, no la metáis. Bueno, pues aquí en el Jorobado de Notre Dame se ve que aprendieron y en el fondo pues hay veces que no meten a casi nadie. Eso es tal que al principio de la película, cuando nos están presentando lo que viene siendo la fiesta del amor, las calles están vacías. Por cierto, un dato. En la primera película, Clopin nos cantaba esto. Una vez al año hay fiesta en la ciudad. Pues ya no es una vez al año, ya son 2 veces que tenéis festival y fiesta del amor. Pues el Festival d'Amour está en puertas. París, la ciudad del amor, pues aquí no se quiere nadie. No les gusta la fiesta del amor. O que la fiesta es pues una porquería, al igual que muchos de los planos de la película, los movimientos de cámara, que se nota que aquí el presupuesto ha sido casi nulo. Obviamente no se puede comparar en el aspecto técnico con la primera. 100 millones, 2 euros. No hay comparativa. Es más, busca aquí si quieres las 7 diferencias. En este caso las diferencias son la cantidad de píxeles que hay en la imagen. Bueno, pues hablando de la banda sonora, no hay mucho que destacar. Ya os he contado antes que la banda sonora de la película original pues está compuesta por Alan Menken, que ya se ha llevado unos cuantos de Oscar anteriormente. En este también estuvo nominada, no se llevó ninguno. Pero en esta ocasión la banda sonora tiene 5 canciones, ninguna que sobresalga ni que destaque por encima de la otra. Le jour d'amour ya quiere amanecer. Qué magia el vuelo me traerás. ¿Qué vas a prometer? La imagen siempre estará contigo. ¿Prometes que si alguna vez me meto en líos o en problemas, Ahí estaré. Quise enseñarle y también yo? Lo que un buen gargol o una gargal aprendió. Y en esta ocasión ocurre como cuando en Pocahontas 2, que al final como intenta replicar escenas de la anterior película, al final esas canciones que aparecen en esas escenas, pues irremediablemente son unas réplicas malas de la película original. Que esa es otra, igual que en Pocahontas, aquí la historia es muy similar a la primera y que ahora vamos a ver. Porque ahora llegan las similitudes y cortapegas de la película. Aquí en esta ocasión la historia pues es muy similar. La película transcurre durante una fiesta, llega un circo a la ciudad con una muchachita que al final es la que de la cual el Quasimodo se acaba enamorando.
Hay un malo de por medio, los que vienen con el circo son gitanos, pues más o menos como los que organizaban el Festival de los Bufones en la primera. En fin, el Quasimodo que se vuelve a enamorar, el malo de por medio que quiere hacerle pupita a la muchacha, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora os voy a enseñar los copia-pega. Os los voy a enseñar por orden en el que aparecen en esta película, ¿vale? Algunas son similitudes que dices tú, esto es como igual que en la primera, y hay secuencias y escenas que dices tú, es que son también iguales. ¿Coincidencias? No. Primera coincidencia, similitud, copia-pega, llamadlo como queráis. ¿Os acordáis en la primera película, Hugo, cuando están cantándole esa canción de amor a Quasimodo que aparece disfrazada de Esmeralda? Que parece que ha salido de Drag Race. En la segunda película, muy al principio, es la Verne la que aparece no completamente vestida, sino con la peluca y los aretes. Y al ver a una gitana os hechizáis. Claro, ¿qué pasa? No tienen par disfraz completo porque no llega el presupuesto. ¿O no? Segunda coincidencia o escena que al final es muy parecida. ¿Os acordáis en la primera cuando aparece en el campanario la cabra de Esmeralda? No Esmeralda, la cabra suya. Que Hugo, la gárgola, pues se ha enamorado de la cabra y le hace este guiño. Y este es el que ocurre en la segunda parte. Al fin y al cabo, la cabra está ya hasta aquí. Tercera coincidencia. Esta sí me hizo mucha gracia. Al principio de la primera película, que aparece Clopin en el puesto con los títeres, el grupo de niños que se reúne delante del puesto. Pues hay una escena en la segunda que es muy similar. ¡Vengan todos al circo de Sarús! Bueno, mi ayudante Mad... Ahí no hay nadie. Tan similar que esta niña se repite. Pero ojo al dato, porque entre una película y otra tienen que transcurrir por lo menos 5, 6, 7 años, porque a Esmeralda y a Febo les ha dado tiempo a tener un niño que ha crecido un poquito. Y pues bueno, yo le achaco esto, la niña desde luego está hecha a perder, porque la cara, claro, esta cara se ha dibujado en 2 minutos, a lo mejor a la otra le echaron 1 hora, a esta le han echado 1 minuto y medio. También hay que entender, pues bueno, pues que en la época la falta de vitaminas, las proteínas, que tendrá raquitismo o enanismo, o algo tiene que tener la niña, porque la niña está igual o peor. Tú me entiendes. Siguiente coincidencia, y ya claro, ya esto va en cuanto al guión. Esto ya es más bien una secuencia completa, ¿no? ¿Os acordáis cuando Esmeralda, después del festival que proclama a Quasimodo el rey de los bufones? El rey de los bufones no, era que había ganado el concurso de máscaras. Bueno, total, después de que a Quasimodo lo lincharan a tomatazo al pobrecito, qué maltrato. Bueno, pues Esmeralda se mete en la catedral, echa su canción y aprovecha y sube al campanario. Bueno, pues aquí como se encuentra con Quasimodo, pues el Quasimodo le enseña aquello, le dice, uy, qué bonito, mira, hoy esto te dedica tú, qué bien, si vives aquí de maravilla. Pues en la segunda película ocurre básicamente lo mismo. Madeleine va con otras intenciones porque ella lo que quiere es va de parte del malo y le dice, entérate del tema de la campana. Y bueno, pues al final la secuencia viene a ser lo mismo. El súper cortado porque, ay, qué guapa es, hay una muchacha en mi campanario. Y al final, pues la escena viene a ser la misma. Quinta coincidencia, quinto cortapega. Y esto ocurre más o menos, pues claro, a colación de la escena en la que ellas aparecen en el campanario. Él, como se dedica a tallar figuritas, pues al final, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo mismo. Aquí lo tenéis. El enamorado, ellas en un principio pasando, pero no había más sitio donde ponerse. El puente. Siguiente coincidencia, y esta me recuerda mucho a la coincidencia de la abuela Sauce en la película de Pocahontas 2, cuando dije, aquí la abuela Sauce no pinta nada, porque al final el mensaje que le está dando a Pocahontas es el mismo. Pues aquí ocurre más o menos con un mensaje similar. Quasimodo quiere ir a la fiesta del amor. En la anterior era el Festival de los Bufones, que él decía, ay, yo no puedo bajar, y le decían las gárgolas, ¿por qué no? ¿Quién te lo impide? Pues aquí hay un mensaje más o menos parecido.
aquí lo tenéis. No me apetece ver el festival, eso es todo. Amigos y guardianes tuyos, insistimos, asiste al festival. Cuasi haz caso de una vieja espectadora. La vida no es un deporte que se mira. Si mirar es lo único que se te ocurre, entonces verás cómo tu vida pasa de largo. El circo causa una buena impresión. ¿Qué hay que ponerse para un evento ferial? Nada. Cuasi. Puedes quedarte aquí y esperar un milagro, o puedes salir ahí fuera y crear tu propio milagro. Sí, no. Sí. ¿Es o no es? Pues. Séptimo copia-pega. Pues el modus operandi de Quasimodo pues siempre es el mismo, ¿no? Para conquistar a la muchacha, él aprovecha, por ejemplo, la primera con Esmeralda, que está en el campaña y le dice, ay, te voy a enseñar las vistas de París. Y pues aquí está enseñando las vistas de París. Ay, qué bonito, qué tal, que no sé qué, cuál. Pues aquí con Madeleine pasa más o menos lo mismo. Después de tener esa conversación, después de la canción que se marca el Quasimodo, una canción que dices tú, pues acuéstate. Pues él, para impresionarla, se la lleva por ahí, lo de una huertecita y acaba, pues, más o menos en el mismo plan. Te voy a llevar a ver las vistas de París. Lo que pasa es que en esta ocasión, en vez de la catedral, se la muestra desde otro sitio. Al menos ahí han innovado. Vamos ya con la última coincidencia. Antes, hablando de Hugo cuando se disfraza de Esmeralda, mientras están cantándole esa canción del amor a Quasimodo. Así es. Tocando tú esas campanas y ella hola. Pues en esta ocasión, después de que Quasimodo le enseñe las vistas de París a Madeleine, las gárgolas desde el campanario, pues les llegó el sexto sentido que tienen ellas y se ponen a cantar una canción más o menos parecida y la construcción de la escena es como también muy similar. ¡No! El falalala se enamoró. Falalala. El falalala se enamoró. Cantaremos juntos en coro la rapsodia que nos cantó. El falalala se enamoró. Falalala. El falalala se enamoró. Obviamente, de bajo presupuesto, pero lo intentan. Bueno, y hasta aquí los copia-pega. Conclusión de todo esto, pues que la película no hay por dónde cogerla, la calidad es pésima, yo me alegro de no haberla visto en su día, tampoco me alegro de haberla visto hoy en día. Pero bueno, ya está, es algo que pues que es que Disney yo no entiendo del tema de todo vale por las pelas. Oye, Quasi, por favor, deja que te lo explique. No sé por qué una segunda parte de una película pobrecita con lo buena que es El Jorobado de Notre Dame, que tuvieran que hacer una segunda parte de este estilo. Por daros un dato, por si no lo sabíais, en las dos gárgolas, Víctor y Hugo, se llaman así por el autor del libro original que está basada en la película del Jorobado de Notre Dame. Notre Dame de París, de Víctor Hugo, que es el autor del libro. Ah, y una cosa que yo, mira que ya tengo mis cuantos de años. Lo descubrí ahora como un año así. ¿Sabíais que Bella de la Bella y la Bestia aparece en El Jorobado de Notre Dame? No en la segunda, en la primera. Ahí la tenéis. Ah, yo cuando lo vi digo, esto es un crossover. O sea que la historia de la Bella y la Bestia y la del Jorobado de Notre Dame transcurren en el mismo, aparte del mismo sitio, claro, en París. Pero a la misma par. Curioso, ¿no? Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para estar al tanto de mis vídeos. Suscríbete al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta y ya que estás, pues comparte también. En el siguiente vídeo os voy a traer una secuela, pero van a ser dos secuelas, trilogía. Estoy pensando en El Rey León, que por cierto he visto las dos secuelas que tiene. Y oye, no voy a hablar tan malamente como lo he hecho hasta ahora. No, porque de hecho la tercera parte me ha llamado bastante la atención. Para bien. ¡Chas! Pues nada, lo dicho. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Quasimodo, tú eres un artista. Que tu hermano, el Quasimodo 2, no mola. No mola nada. Adiós.